Hola, vamos a platicar un poco de la jurisprudencia, qué es, cómo se integra y para qué nos puede llegar a servir. Bueno, la jurisprudencia es una fuente del derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que es un lugar de donde surge derecho, de donde surgen normas jurídicas y obviamente la vinculación y la coacción que tienen estas normas jurídicas. La jurisprudencia es una interpretación que hacen los tribunales competentes para el efecto. En el caso de nuestro país, algunos órganos del Poder Judicial de la Federación, que son la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los plenos de circuito y los tribunales colegiados de circuito. Esta interpretación puede ser de las normas o de de las normas que al final del día emite normalmente el Poder Legislativo. La jurisprudencia lo que va a hacer es muchas veces llenar vacíos que están en estas normas o bien tomar un texto y establecer con más o menos algo de precisión, derivado de un caso concreto, cuál es el sentido que se le debe dar a esa norma, normalmente confrontándolo o haciéndolo conforme que funcione con la Constitución. Esta es muy importante porque al final, en términos de lo que establece la propia ley de amparo, la jurisprudencia va a ser obligatoria para todos los tribunales del país. Entonces, es una suerte de norma que emiten los tribunales, pero ojo, solamente puede ser en interpretación de las normas que emite para el efecto el Poder Legislativo. Es decir, la jurisprudencia no permite al Poder Judicial legislar a lo que no está legislado, sino simplemente llenar el sistema normativo de algunos vacíos que puede haber dentro de las propias leyes. ¿Por qué? Porque es imposible que un legislador prevea todos los casos o todos los supuestos que se pueden generar en una sociedad por la dinámica que ésta tiene. Entonces, el Poder Legislativo trata de prever el mayor tipo de casos que puedan caer dentro de alguna situación y emite una ley con base en eso. Pero eventualmente el actuar social es muy dinámico y hace que haya casos no previstos. Justamente para esos casos no previstos o para algunas interpretaciones que surjan dentro de un juicio de estos casos no previstos es para lo que sirve la jurisprudencia y tiende a aclarar realmente el sistema normativo y cómo se debe aplicar en estos casos particularmente complejos. Ahora, hay tres tipos de generación de jurisprudencia en México: por reiteración de criterios, por sustitución de criterios y por contradicción de criterios. No vale mucho la pena entrar en esta situación. Valga decir que la reiteración tiene que emitir un órgano de los comentados antes competentes, 5 sentencias en diferentes sesiones, sin ninguna sentencia en contrario y con determinado quórum de votaciones. Por ejemplo, para el Pleno de la Suprema Corte son 8 votos, para la Sala son 4 votos y para los tribunales colegiados es unanimidad. La contradicción eventualmente se resuelve cuando hay 2 criterios discrepantes, existe una contradicción y entonces se emite una jurisprudencia. Y la sustitución es cuando por alguna razón los tribunales encargados de esta situación consideran que debe modificarse y sustituirse algún criterio que ya existía con anterioridad. También existe un quórum de votación para esta situación. Además de estos tipos de jurisprudencia, hay otra institución que se creó recientemente a partir de la reforma constitucional de 2011 y se implementó con la ley de amparo de 2013, que es la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Esta Declaratoria General de Inconstitucionalidad va a tener como efecto que se expulsen normas generales del sistema jurídico, es decir, que hay artículos de las leyes que si son declarados inconstitucionales queden totalmente sin efectos como si nunca hubieran existido. Uno de los grandes problemas y de las grandes críticas de este sistema es, dentro de otros, que no opera en materia tributaria, es decir, normas que establezcan cuestiones de tipo fiscal, de impuestos, contribuciones, etcétera, no van a ser objeto de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Entonces, ahí siempre se va a sostener la norma y solamente vamos a poder llegar a una protección mediante un amparo personal y por todas las ocasiones. Aquí no va a haber declaratoria general por más jurisprudencia que exista. Este es un tema un poco complejo, lo iremos aclarando con mayor detalle más adelante, pero bueno, para que vayamos entendiendo cómo funciona esta situación, porque muchas veces escuchamos que se fija jurisprudencia pero no entendemos precisamente qué es.
Y vuelvo a reiterar un punto, solamente es obligatoria para todos los tribunales del país o para tribunales de menor jerarquía del órgano quien las emite. Entonces, esto se puede volver un problema porque la autoridad administrativa, es decir, los poderes ejecutivos, pueden estar ejecutando una norma que el Poder Judicial ya ha interpretado en jurisprudencia que no es así. Entonces, es importante conocer esta situación porque la jurisprudencia no opera en automático, sino que eventualmente se tiene que aplicar siempre dentro de un proceso judicial. Bueno, esperando que les haya interesado el tema. Cualquier duda o comentario, comenten por favor en la caja de acá abajo y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por su atención.